Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos otra vez a un capítulo de Sanamente que como siempre trae momentos, conversaciones, conocimientos que nos ayudan a sentirnos mejor. Hoy no es la excepción y vamos a hablar con el psicólogo y director de la consultora Mindfulness, Bruno Solari, sobre cómo podemos aplicar justamente las técnicas de mindfulness a la crianza, a la paternidad, a la maternidad, que a veces se nos hace tan difícil. Y qué efectos tiene esto en la sensación que tienen nuestros hijos respecto de nosotros. También vamos a hablar con la neuróloga Catalina Torres, que es especialista en los asuntos de sueño y nos va a ayudar con algunas ideas sobre cómo podemos mejorar nuestra higiene del sueño, que para muchos es una gran conquista, y de los impactos positivos que puede tener esto en nuestro bienestar y en nuestro ánimo. Esto y tanto más en este capítulo fascinante que ahora comienza de Sanamente. Ya sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces antes en el programa, que la naturaleza puede ser una gran aliada al momento de enfrentar situaciones difíciles e incluso la enfermedad, como por ejemplo el cáncer. En esta siguiente nota vamos a conocer el trabajo que realiza la Fundación Foresta y el impacto que puede tener la terapia de bosque, que, entre otras cosas, para personas que tienen enfermedad de cáncer, permite bajar los niveles de cortisol, que es esta hormona que secretamos cuando estamos muy estresados, y también nos permite reforzar el sistema inmune, una cuestión clave cuando uno está combatiendo una enfermedad de ese tamaño, ¿no? Veámoslo en la siguiente nota. Es un lugar en el que el tiempo corre diferente, no hay prisa y el cuerpo se comienza a sincronizar con ese ritmo. El bosque invita a mirar las cosas de otra manera. Fundación Floresta vio que en este escenario se pueden llegar a sanar heridas emocionales, como las que van dejando las enfermedades, en este caso, el cáncer. Fundación Floresta surge el año 2019 a partir de un proceso personal de cáncer que tuve el año 2018, en el que venir a este mismo bosque a meditar y a caminar todas las semanas fue realmente fundamental para mi tratamiento. Sabemos, ¿cierto?, intuitivamente que el bosque o estar en la naturaleza nos hace bien. Todos tenemos esta sensación de calma y bienestar casi inmediata después de estar un par de horas en el bosque, ¿cierto?, en la naturaleza en general. La terapia de bosque, originada en Japón, consiste en una caminata pausada y contemplativa que invita a despertar los sentidos y bajar el ritmo, ayudando a la disminución del cortisol y de la adrenalina, algunas de las llamadas hormonas del estrés, como también el refuerzo del sistema inmune. El impacto positivo que te pierdes si no estás en contacto con la naturaleza incluye no tener déficit de vitamina D, la disminución significativa de la presión, disminución del estrés, prevención de la diabetes, obesidad. Es una larga lista de enfermedades y problemas humanos que tienes más probabilidades de vivirlas si no has tenido la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Es literal, un asunto de vida o muerte. Es el bosque el que se encarga de entregar las experiencias que cada persona necesita para sanar, ¿ya? Pero necesitamos una preparación previa para poder abrir los ojos a esos mensajes, ¿no? Y para eso vamos preparando a las personas a medida que va avanzando la caminata en bajar un poco el ritmo, salir un poco de la cabeza, ¿no?, ir conectando con el cuerpo. Pasar por una enfermedad nos puede recordar lo frágil que es la vida, un recordatorio latente en la naturaleza, en los árboles, en las hojas, y que nos incita a volver a lo básico. Sentir los aromas y al mismo tiempo caminar y ser consciente de respirar. Eso llama la atención. Saber que estamos realmente respirando, no hacerlo mecánicamente. Ese canto que tienen las hojas, las ramas, los arbolitos, la tierra, el río, los bichitos, todo está para que uno se sienta así como, aquí estoy viva y vengan, cuídenme, que yo los cuido. Eso. A veces olvidamos que las emociones nos acompañan durante una enfermedad. Nos dejamos llevar por la rapidez de la vida, tratamientos, remedios, y parar puede ser clave para volver a escucharnos. Yo en general en mi vida he tenido una coraza
para que yo creo que me la ha generado distintas adversidades que me tocaron pasar. Y siento que hoy día estoy tratando como de dejar esa coraza de lado y de simplemente dejar fluir, dejarme ser y dejar que si la gente quiere entrar, entre. Y el bosque hoy día me entregó que quizá eso es lo que necesito y lo estoy haciendo bien. Cuando pasamos un día en el bosque, ese efecto se mantiene, nos recarga y nos da una nueva perspectiva. Iniciativas como Fundación Floresta buscan ser parte integral de la salud. Nuestro gran sueño como fundación es que esto algún día pueda ser parte de las políticas públicas en salud, ¿ya? Son prácticas terapéuticas que hoy día cuentan con mucha evidencia científica y también con muy buena acogida por parte de los pacientes y la comunidad médica en general. Y nosotros en Chile tenemos el privilegio de tener muchas áreas protegidas de acceso público, digamos, en los que si se establecen alianzas con los hospitales de referencia de cada localidad, podríamos convertirnos fácilmente en líderes de este tipo de intervenciones basadas en la naturaleza. El bosque nos permite conectarnos con nuestras raíces, escuchar a la naturaleza y darse el tiempo para volver a ese ritmo natural. Usted sabe que a medida que pasa el programa más nos obsesionamos con la infancia y la cercanía, el cariño, la atención son aspectos que ya sabemos que son centrales en la vida, sobre todo en esa primera etapa. La repercusión que tiene cómo fuimos tratados durante esa infancia en el desarrollo posterior está muy probada por la ciencia también. Y es por eso que es tan importante ponerle foco y buscar nuevas herramientas. En este caso vamos a hablar sobre cómo el mindfulness, que este nombre, yo insisto, que cualquiera le va a poner otro nombre, pero que en el fondo es una técnica de meditación que nos puede ayudar a llevar la crianza de una manera distinta o con una conciencia diferente de cuánto estamos con nuestros hijos, cómo estamos con nuestros hijos y tal vez tener un mejor impacto en su desarrollo, ¿no? Para hablar sobre esto estamos hoy día con el psicólogo, director de la consultora Mindfulness y director del diplomado de Mindfulness para profesionales de la salud en la Universidad del Desarrollo, Bruno Solari. Muchas gracias por estar aquí, Bruno. Hola, mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Hemos hablado tantas veces de mindfulness que lo que más me sorprendió fue esta posibilidad de aplicarlo en la vida cotidiana y en la crianza, ¿no? Que es una tarea que a los padres a veces nos parece como una tarea más, un peso, y casi siempre creemos que lo estamos haciendo mal. Exacto. O somos totalmente inconscientes y en realidad ni siquiera lo hemos pensado. Uh-huh. Entonces me encantaría saber ¿por qué podría servir una técnica de este tipo y cómo se aplica en la crianza cotidiana? Ya, súper. Bueno, primero decir que, claro, la aplicabilidad es algo muy práctico y muy sencillo y que no sea un estrés más y que incluye la imperfección de nosotros como papás, mamás y equivocarnos todo el tiempo, como que incluye la amabilidad con nosotros. Yo creo que el gran paraguas tiene que ver con salud mental y actuar de manera más preventiva en la crianza, con herramientas muy sencillas que ayudan a potenciar la conexión, ayudan a potenciar la transmisión a los hijos de posibilidades, como estar muy pendiente de ponerle apodos o no y decirle tú puedes, o criticar, y eso impacta a lo largo de la vida. Sí. Acabo de tomar un libro de un neurólogo argentino que dice que cuenta la historia que iba a hacer una carrera a los 8 años y le fue muy mal y quedó con la idea, no sirvo para el deporte. Y más adelante en su vida empezó a andar en bicicleta, se esforzó y llegó a tener como un récord y dice, me tomó 40 años desafiar esa idea que quedó instalada de chico y decir, en realidad quizás fue un mal día, no es que sea malo para los deportes. Entonces, estar atentos como papás, mamás a lo que transmitimos y cómo nos conectamos es clave para la salud mental, es preventivo y nos ayuda a nosotros como papá y mamá a la satisfacción con la vida. Ahora, en términos muy concretos, ¿es que uno tiene que hacer mindfulness para poder descubrir este universo con la crianza de los niños o uno lo hace con los niños? Porque recuerdo cuando era chica, un poco
cuando era chica, imagínate. Yo no era chica, yo era una adulta, pero igual era más chica. Tenía una guagua. Y me acuerdo que hacía como juego la meditación. Sí. Y a mi hijo le encantaba, le parecía muy chistoso el sonido, porque se lo hacía con todo el teatro, ¿no? En este caso era como... ya. Y eso se convertía en una actividad. Entonces, ¿es hacerlo nosotros o es hacerlo con ellos? Las dos. Las dos valen. Lo que se dice en el mundo de mindfulness es que los hijos son como espejos de los papás y nos reflejan. Entonces, cuando estás muy apurado y quieres que se duerma pronto tu hijo, es cuando probablemente menos pronto se va a dormir. Clásico. Entonces, es una invitación como a que sea un lente como bifocal, como estar atento a tus hijos y estar atento al estado en que estás tú. Entonces, en ese sentido aplica tener los hábitos uno, como papá, mamá, porque das el tono emocional en la comida, al hacer dormir, el desayuno, y practicarlo con ellos. Y en ese sentido es como el pack es súper económico, digamos así, porque en el fondo lo haces juntos. Pero simple, ¿eh? Yo me acuerdo con mi hija chiquitita, cuando íbamos al colegio, era subirse al auto y hacer 3 respiraciones. Y ella hacía así como de mala gana, pero vas creando un hábito que yo diría que una de las claves del mindfulness es pausar, como salir del automático, que no conectas con lo que hay, y hacer mini pausas. Me encanta el ejemplo que estáis dando, porque cuando uno dice, oye, practiquemos mindfulness con los hijos, como que al tiro te imagináis la colchoneta que no tengo, como la música que no tengo, el espacio que no tengo, etcétera. Pero tú acabas de decir, me subí al auto y hacía 3 respiraciones. ¿De qué a qué incluye mindfulness? ¿Qué es finalmente hacer eso? Puede incluir todo bajo la definición que es poner atención en lo que está ocurriendo, en lo que estoy haciendo, con una actitud de amabilidad. Entonces incluye lo que tú hacías antes. O sea, podemos con tu estar hijo, haciendo una ensalada de tomate. Sí, claro. Sí, claro, porque si la haces en automático, puedes cortar el tomate y te cortas la mano. O Clásico. no, y podías hacer la ensalada y no te das cuenta cómo la hiciste. O puedes que es lo que comer, nos pasa todo el tiempo. Puedes comer y no darte cuenta que ya estás satisfecha y seguir comiendo. Entonces, por ejemplo, ahí sería poner atención en el sabor del tomate. Y no te digo que sea la comida más lenta del mundo y mastiques 40.000 veces. Puede ser al comienzo y ya está. Y después siguen en la rutina diaria. O sea, pero ya, vamos a decir lo que no hay que hacer. No hay que estar preparando la ensalada de tomate con YouTube. No hay que tener el celular en la mano. Hay que estar con el hijo, la hija. Y podría encontrar ciertos trucos, como por ejemplo leer el tomate. Como hay ciertas cosas de los sentidos que tal vez pueden ayudar, ¿o no? En el mundo del mindfulness, como que las claves son los sentidos y la respiración. Sensaciones corporales, sentidos, y la respiración porque te traen al presente. Ahora, lo que tú decías como de las cosas de no hacer. Mira, hay una línea de mindfulness de alimentación, para hacerte el símil, que dice que no hay alimentos prohibidos, porque como que genera... Más ansiedad. Sino que como moderación y como elección más consciente de lo que quieres comer. Yo diría lo mismo, o sea, el nivel de estrés es bastante alto, estamos todos ocupados, como pendientes del teléfono a veces, entonces que no sea como un plan de ser perfectos. Yo me acuerdo cuando hice una formación de mindfulness para niños y adolescentes, la primera clase, lo primero que dijo la profesora es, este no es un programa de perfeccionamiento de los niños, sino que es un programa para dar espacio a que sean más como son. Y eso incluye, bueno, el estrés, a veces andar corriendo y eso, pero si logras incorporar pequeñas pausas, es lo que te va transformando. Y la actitud de menos crítica, lo que decía al comienzo, como incorporar la imperfección. Ya, me encanta. Vamos dando ideas, porque Ya. tenemos esto de las 3 respiraciones. Podemos hacer una ensalada de tomate y ya. Y ponte tú que realmente nos queremos hacer una meditación como la de la tele, como la de Kung Fu Panda, ya. Entonces, ¿qué necesitamos y cómo se hace esa situación con un hijo o una hija? La idea es siempre hacerlo simple. Estamos con los alimentos, estamos, por ejemplo, hay otra que es súper simple también, que es que le pones el peluche o una piedrita pequeña en el ombligo, está acostado, y le dices que sienta cómo se levanta el peluche. Está jugando, pero está bajando la respiración. Y eso lo he hecho un montón de veces, con mi hija y con otras personas que me invitan a sus casas a practicar ejercicio. Una vez lo hice con una hija preadolescente y como que ni escuchó, no sé qué. Después el papá me mandó una foto de la niña que se había dormido con la piedrita en el ombligo. Cosas simples. La otra, que por ejemplo también al final del día, que está acostada y se lleve las manitos del corazón. Y sentir los latidos del corazón con la manito. Y lo puedes hacer tú también. Y bueno, es grato dormir. Y así, ¿no? Como simple.
hay una cosa, yo fui mamá muy chica, como te comenté antes, y ahora mucho más vieja, y lo que he empezado a decir una frase que me gusta, sobre todo porque me gusta lo que me pasa con ella, que es que mis guaguas son como mi meditación consciente. Sí. Que es como, he tomado la decisión de que llego y se me cae todo y como que tengo que mirarlos simplemente, ¿no? En eso, en contemplar a los hijos. ¿Qué hay ahí? Tal vez no para los hijos, pero para uno mismo e indirectamente para los hijos. Hablemos de mirar simplemente. Ahí hay una posibilidad, o muchas posibilidades tremendas todo el tiempo, como de estar más presente con los hijos. Y estar presente es escuchar lo que te dicen, verlos. También me pasaba con mis hijas pequeñitas que de repente descubren que salió una flor en el jardín. Tú vas caminando de memoria y, creció el pasto. Es porque están más conectados. Y eso puede ayudar mucho a que uno conecte. O la otra era que me gustaba hacer es que me llamaba mi hija y entonces decía, papá, y yo le decía, ¿dónde estás? Y me decía, acá. Era increíble, eso es como un maestro o una maestra, porque siempre están acá. O cuando hablas por teléfono con tu hijo chico. Claro, ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando contigo. Obvio. Sí, esa como simplicidad nos puede ayudar mucho como papás. No, pero aparte qué difícil es estar acá. O sea, lo digo, yo creo que Sí. a muchas personas les pasa que es difícil estar acá. Estamos en un poco más adelante o en un poco más atrás en el problema o en la angustia que estamos sintiendo Tal cual. y no estamos acá, ¿no? Ahora, para dar un poco de contexto, que estamos en una cultura que es muy demandante de nuestra atención. Y el tema que me interesa instalar es que la salud mental se cuida entrenando ejercicios de este tipo, que es estar más acá. Porque normalmente estamos en problemas que no están pasando o que ya pasaron. Y eso impacta el nivel de estrés, el sufrimiento y la salud mental. Entonces, en ese sentido, los hijos como que tienen menos historia encima y por eso les es más fácil a los niños conectar con lo que está pasando. Oye, y para partir de cero, me acuerdo perfecto un momento en mi vida en que me di cuenta que no estaba con mi hijo, que en ese momento tenía 7 años. Y fue un dolor de haberme dado cuenta que ya habían pasado 7 años. Si ese momento está ocurriendo ahora, alguien que lo está viendo, ¿de qué manera uno se hace como su autodiagnóstico? ¿Qué preguntas debería hacerse para saber si está o no está acá cuando está con sus hijos y puede tal vez empezar a hacer una ensalada de tomate de otra manera? Puede ser como escucharlo o contemplar, porque de repente uno vuelve a mirar a los hijos y están más grandes, o cuando se transforman en adolescentes. Y como verlo y reajustar. Me acuerdo un papá en uno de los talleres me contaba que para él fue súper impactante que llevó unos VHS de otra época a pasar a digital, a DVD, y ahí se dio cuenta que sus hijos habían crecido. Claro. Eso es súper fuerte. Entonces como que tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Y los hijos, la hija, como que son, mi experiencia y dando hartos talleres, son súper agradecidos cuando uno conecta. Eso te iba a preguntar, ¿es reversible cuando uno ya lo hizo mal? Ya no estuvo, ya estuvo demasiado ausente, demasiado preocupado de otras cosas y de pronto se da cuenta y tu hijo o tu hija tiene, no sé, 9 años. ¿Es reversible? Sí, ¿La atención es algo que o sea, sana? Absolutamente. Lo que se dice mucho en el ámbito como de neurociencia de los últimos 30 años, el gran hito de descubrimiento es que el cerebro es mucho más moldeable de lo que se creía. Entrenable, plástico, reversible. O sea, hasta el último momento de la vida podemos estar aprendiendo y generando nuevas conexiones. Y podemos reparar lo que no hemos Todo construido. el tiempo, sí. Preciosa entrevista. Muchas gracias por esto y aquí consejos muy prácticos, ¿no? Si uno quisiera aprender más o enterarse mejor, ¿de dónde y cómo lo podría hacer? De este tipo de cosas, de cómo estar más presente a través de esta técnica con los hijos y las hijas. Hay harto en internet circulando, yo feliz de que me conecten. Escribí un libro que se llama Antonia ahora vive en 2 casas, que cuenta la historia para hijos acerca de la separación con la perspectiva del papá. En marzo voy a lanzar un libro de mindfulness para niños, o atención plena, que es otra traducción más amigable, atención plena para niños y niñas, actuando, o sea, dando el primer paso. Porque tiene que ver con generar nuevos hábitos.
Estar acá se podría llamar el mindfulness. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Gracias a ti, Verónica. mucho gusto. Me encanta cuando uno sabe que tiene un camino, ¿no? Que existe una salida, una forma distinta, que esa forma no es difícil, y sobre todo que uno puede reparar los errores, porque coincido muchas veces con las madres hablando sobre las culpas que tenemos por no haber hecho lo que tal vez debimos haber hecho en algún momento cuando no sabíamos que se podía hacer de otra manera. Y por lo tanto, este tipo de momentos permiten reconstruir una historia o mejorarla. Así que con esta herramienta vamos a pausa y volvemos con más. El rechazo es una experiencia dolorosa, frustra, estresa, puede generar angustia. Es por eso que necesitamos encontrar una estrategia, porque vamos a ser rechazados muchas veces en la vida, en distintos ámbitos. ¿Cómo podemos enfrentarlo mejor? Alejandra Rossi, académica e investigadora de psicología y del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Psicología de la Universidad Diego Portales, nos enseña el camino en esta siguiente cápsula. El rechazo es una sensación, en el fondo una emoción que todos sentimos en algún momento de la vida, que tiene que ver con una expectativa no cumplida. O sea, es la falta de aceptación a algo que esperábamos. Las situaciones más comunes donde nos podemos sentir rechazados son las situaciones laborales, en el ámbito amoroso, en los ámbitos familiares y en los ámbitos de interacciones sociales. Sentirse rechazado duele. De hecho, hay estudios en neurociencia que muestran que el rechazo subjetivo, el rechazo emocional, se siente de forma muy parecida al dolor físico, como quebrarse un hueso en el fondo. Sentimos que se nos va a acabar el mundo, pero no es así. Hay formas para lidiar con el rechazo. Al estar consciente que el rechazo es una posibilidad, vamos a estar más preparados para recibir o para lidiar con el estrés y el dolor que provoca el rechazo. Reconceptualizar el rechazo como parte del desarrollo de habilidades personales o tener un plan de acción. Por ejemplo, nos rechazaron en el ámbito laboral. ¿Qué hago ahora? Mejoro el currículum, postulo a otro tipo de trabajos, me da perspectiva a lo mejor respecto a mis expectativas, a mis habilidades. En el ámbito amoroso es lo mismo. Es parte del crecimiento personal y es muy importante nuestra red de apoyo. Hablar respecto a la experiencia de rechazo. Eso nos permite normalizarlo. Ahora, si no podemos lidiar con la situación de rechazo, la angustia, el dolor se hace muy grande, es importante buscar ayuda. Porque si bien el rechazo es parte normal de la vida, hay ciertos rechazos, hay ciertas reacciones al rechazo que no van a ser adaptativas. Llega el punto de encuentro donde compartimos algunas historias, experiencias, tips que tal vez nos permitan sentirnos un poco mejor. Vamos a partir con la historia del actor británico Anthony Hopkins, de 85 años, que celebró a través de su video publicado en la página de Instagram que lleva 47 años sobrio, y aprovechó este mismo mensaje para poder alentar a aquellas personas que hoy día están luchando contra el alcoholismo. El actor llamó a sus seguidores a que sean amables con ellos mismos, que sean compasivos, como hemos visto antes acá en Sanamente, a mantenerse fuera de este círculo de toxicidad que los lleva a recaer y a sentirse orgullosos de su vida. El famoso Hannibal Lecter del Silencio de los Inocentes aseguró que con este mensaje busca ser útil para todas esas personas que hoy día están luchando contra la adicción, que necesitan un empujón, una inspiración, tal como él alguna vez lo necesitó hace ya más de 4 décadas. Bueno, y la explotación sexual en la niñez es un tema del que no hablamos tradicionalmente, sin embargo, no por dejar
de hablarlo desaparece, sino que más bien crece y se agrava, se invisibiliza. Con el objetivo de poder dar esa relevancia es que nació esta iniciativa que se llama Actuar es Urgente. Ya tiene un poco más de 3 semanas. Es un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado y se organiza para lograr articular la información relevante para poder prevenir, incidir y dar seguimiento a ciertas recomendaciones que ha recibido y comprometido el Estado para terminar con la explotación sexual infantil. Si quieren revisar los detalles en la plataforma, tienen que ir a www.actuaresurgente.cl. Vale la pena recalcar que además se promulgó la ley en la que el Estado es responsable por evitar este tipo de vulneraciones de la infancia. Esto es uno de los temas más atrasados que existen en Chile, que es el cuidado y protección de los niños y niñas y adolescentes, en particular de una cosa tan terrible como es la explotación sexual. Así que quien pueda ayudar, que haga algo. Bueno, y otro asunto, los niños ya salieron de vacaciones y este tiempo libre es un tiempo para los padres bastante difícil. Sin embargo, lo podemos aprovechar de múltiples maneras. En este momento, Mineduc está lanzando esta iniciativa del Plan de Verano que busca generar espacios educativos, acompañamiento, actividades en espacio público, pero también disponibiliza cierto material para que las familias puedan encontrarse. Si ustedes van a www.seamoscomunidad.mineduc.cl y especialmente en la aplicación Contigo Juego que ustedes pueden descargar, Contigo Juego y Aprendo, ustedes van a poder encontrar distintas actividades, conversaciones, incluso algunas cápsulas de Sanamente, estas cortitas de 1 minuto, que pueden a veces inspirar una conversación entre ustedes y sus hijos e hijas, o pueden ayudar a que otras comunidades, tal vez ustedes dejan a sus hijos e hijas en cuidado de otra persona y a esa persona no se le ocurre mucho qué hacer, pues aquí hay varias ideas, hay distintas actividades cómo se pueden hacer y también hay algunos videos que nos permiten comunicarnos. La comunicación con los niños no es una comunicación fácil y los adultos que no tenemos tanta práctica en eso a veces nos cuesta iniciar una conversación. Tal vez si vemos este videito juntos y comentamos, por ejemplo, cómo la naturaleza nos ayuda a sentirnos un poco mejor, o si comentamos cómo, por ejemplo, a veces el juego nos ayuda a subir el ánimo, podemos iniciar una relación y una conversación significativa con esos niños y niñas que necesitan siempre tener a un adulto a cargo, sean sus padres, sus abuelos, unos tíos o alguien que está ahí prestando la colaboración que necesita esta tribu que se llama humanidad, que son adultos a cargo de niños que están en formación. Vayan ahí y encuentren ese material. Y ahora para la fanaticada llegamos a este momento que para nosotros se ha convertido en el momento más fantástico del programa, que es cuando vamos a la calle y les preguntamos a ustedes ¿qué hacen para sentirse mejor? Mi nombre es Sebastián Esquela, tengo 36 años, soy actor desempleado, autogestionado, como muy freelance, independiente. Yo creo que la incertidumbre genera demasiada ansiedad, es muy difícil proyectarse y cuando uno no tiene una proyección o una meta es muy complicado realizar alguna actividad en el día a día. Entonces es sumamente complejo hacer cosas, como levantarse con ganas, como si uno no tiene un porqué o una motivación, es sumamente complejo realizar cualquier actividad. A mí la rutina, por ejemplo, me funciona mucho. Como hay gente que puede decir, como algo, la rutina es muy fome, a mí un salvavidas genial la rutina. Y, por ejemplo, dentro de mi rutina están los paseos con el Apolo todos los días a las 4:30 y a las 7 de la tarde. Entonces, también darse ese espacio para caminar, reflexionar, estar solo, no tener que hacer algo productivo, por así decirlo, para mí es lo que más me funciona, como la estructura y darse ese espacio. Hemos hablado hartas veces de lo importante que es el buen dormir, tiene impactos en nuestra posibilidad de tener trastornos de salud mental, también está muy relacionada con la salud de nuestra biología, sin embargo es cada vez más frecuente que se desarrolle este tipo de trastornos en la población. Nos cuesta dormir en la noche, a mí no, pero a mucha gente que conozco.
y sin embargo necesitamos encontrar una metodología que nos haga recuperar algo tan básico como es dormir de noche. Para hablar sobre cómo el estrés, el estilo de vida que llevamos está impactando nuestra capacidad de dormir bien, estamos hoy día con Catalina Torres, que es neuróloga y especialista en trastornos del sueño. Muchas gracias por estar aquí. Hola Paloma, gracias por la invitación. Quisiera partir sobre lo más general, y es, tú te dedicas a este tema hace mucho tiempo. ¿Has visto que los trastornos del sueño están aumentando o la verdad es que ya hace un buen rato estamos en la misma situación? Bueno, los trastornos del sueño siempre han sido prevalentes, pero desde la pandemia se ha duplicado el porcentaje de pacientes con trastornos del sueño y sobre todo sintomatología asociada a insomnio y a una peor calidad de vida, pero claramente ha aumentado. Oye, pero duplicado es muchísimo. Muchísimo. ¿Y eso tiene que ver con que la gente no reportaba tanto antes o que realmente hoy día tenemos así el doble de trastornos del sueño que antes? Tenemos efectivamente, hay estudios que lo han documentado en población chilena y los pacientes de lo que más se están quejando es dificultad tanto para conciliar o que se quedan dormidos en la noche y después tienen un sueño muy fragmentado. Y también hay cada vez más educación de los trastornos del sueño. Ahora, ¿a qué podríamos asignar este aumento tan radical en los trastornos? Es que cuando hablamos de trastornos del sueño es un abanico de muchos, quizás podríamos centrarnos en el insomnio, que es el más prevalente y el que más ha aumentado, y eso es principalmente, como tú decías, en nuestro estilo de vida, principalmente a las pantallas que estamos expuestos esta tarde, a los pocos momentos de pausa, y que la mayoría de la población prefiere aprovechar el día, alargarlo y restringir las horas de sueño. Y restringir las horas de sueño ya es una patología per se, porque necesitamos unas horas para nuestra salud. Eso que planteas es bien interesante, que la mayoría de la población prefiere aumentar el día y achicar la noche. Es algo que también hablaba otro neurólogo especialista en sueño, que es Siddhartha Ribeiro, un investigador brasileño. Y lo que decía era que de alguna manera el estilo de vida te hace sentir que dormir es perder el tiempo. ¿Cómo lo has visto tú eso como en la cuestión más afectiva de cómo nos relacionamos con la idea de dormir? Habitualmente queremos soluciones inmediatas. Cuando a un paciente le explicamos que para su bienestar y su salud es necesario dormir más horas, no resulta una idea muy coherente, queremos con resultados inmediatos. Entonces cuesta hacer el cambio de conciencia en la población, de entender que nuestro sueño es clave, pasamos un tercio de la vida durmiendo. Y ante tu pregunta, efectivamente, la mayoría pelea contra el sueño, está con el computador hasta tarde, con el celular. No hay una real cultura de darle el espacio que necesita el sueño. Y a la larga eso genera patología. Vamos a los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos uno necesita adquirir si es que quiere empezar esta tarea de recuperar su posibilidad de dormir? Bueno, lo primero es alinearnos con la luz. Durante siglos estábamos alineados con la luz y ahora que podemos hacer el día-noche, la noche-día, les diría que el primer tip importante es tratar de mantener horarios estables de levantada, que nos levantemos a la misma hora y comienza una maquinaria, se empieza a acumular una sustancia, la adenosina, y después de 16 horas nos da sueño. Entonces, si nos levantamos temprano, es mucho más fácil que nos dé sueño en la noche. Si alguien se levanta al mediodía, un fin de semana, es imposible que el domingo le dé sueño. Entonces, horarios estables de levantada y en la noche no exponernos a pantallas, porque eso nos envía una señal al cerebro de que aún es de día. Entonces, bien básico, levantarnos temprano, recibir luz, y en la noche no exponernos a pantallas directas. Por último, la tele un poco lejos, pero pantallas y computador y celular. La distancia que tengas con la pantalla tiene una influencia. Claramente, entre más directo y más espectro azul de la luz, es mucho peor. Y en ese sentido, si yo me expongo a una pantalla, pero mi pantalla tiene este filtro que se usa ahora, ¿ayuda un poco? Ayuda un poco. Hay reportes que sí ayuda, pero filtra nada más que la luz azul. Y la luz per se tiene un efecto provigilia. Entonces, claro, si bien ayuda, no es la solución y puede malentenderse. Algunos quedarse hasta tarde con estas gafas pretendiendo que está la solución y ahí no está. Es importante lo que planteas porque la alusión específica tiene que ver con el ciclo circadiano, ¿verdad? Que nosotros, cuando nos despertamos, nos llega una señal que nos permita también secretar cortisol y eso nos despierta, y después cuando se apaga la luz secretamos otras sustancias que nos permiten dormir. Ahora, si yo tengo un trastorno y me trato de alinear con la luz de una forma seria, ni siquiera con la tele, también me tengo que alinear con el horario de invierno y de verano, porque es bien raro cuando se te oscurece el día a las 7 de la tarde versus en el verano que se nos oscurece a las 9 de la noche.
¿Cómo se administra ese cambio de hora en el intento de recuperar mi sueño? Tal cual. De hecho, toda la sociedad de medicina del sueño queremos cambiar, porque claramente no es fisiológico tener 2 horarios. Entonces debiésemos siempre adaptarnos según el inicio cuando salga la luz, o sea, alinearnos con el inicio del día. Por eso es mucho mejor el horario de invierno, que amanece con más luz. Y la mayoría quieren días más largos, con mucha más luz. Pero somos de los pocos países que está con luz en la playa hasta las 7 de la tarde. En la mayoría de las partes oscurece temprano. Entonces es clave lo que decías, Paloma, de levantarnos en la mañana con la luz, y en la noche algo tan simple como dejar el celular al lado y bajar las pantallas ayudaría muchísimo, y pocos están dispuestos a hacerlo. Ese es como un primer tip importante. Y el segundo, tal vez no sacamos nada haciendo esto si tenemos un estilo de vida muy sedentario, con consumo excesivo de estimulantes. Entonces la actividad física también... Estimulantes como que ayunos a cafeína, chocolate, mate, Coca-Cola, las bebidas colas en general, las energéticas, incluso el té tiene cafeína. Entonces no es raro que muchos digan... O mucho azúcar, por ejemplo, también. El azúcar es otro mecanismo, pero directamente inhibir el inicio de sueño es lo que tenga cafeína, y es bien significativo. Entonces muchos en la tarde se sienten cansados porque no durmieron bien y empiezan a tomar más café, duermen mal, y empieza este ciclo, este estilo de vida en que el sueño claramente se va perjudicando. Oye, cuando tú dices lo del café y lo del té y eso, ¿sería ideal erradicarlos o tomarlos antes de una cierta hora? No erradicarlos, hay algunos beneficios, no en sueño, pero en riesgo cardiovascular, enfermedades degenerativas. La cafeína tiene un rol positivo en salud a dosis bajas, y ojalá siempre en horario en la mañana y después de almuerzo. Así le digo a los pacientes, máximo ojalá 2 cafés, y entendiendo que hay una susceptibilidad individual. Hay pacientes que genéticamente con pequeñas dosis tienen insomnios más severos, y otros que pueden resistir dosis diferentes. Pero ojalá en la mañana y no más allá después del almuerzo. Me gusta mucho que tú te dediques como al buen dormir y que tengas todo este background de la neurociencia detrás, porque aquí tuvimos una entrevista muy, muy interesante, que es Nazaret Castellanos, que ha investigado específicamente el impacto de la práctica de la meditación en remoldear el cerebro en muchos sentidos. He visto que tú también eres bastante cercana al mundo de la meditación y del mindfulness, como se dice, qué mal nombre, pero bueno, a este hábito de en algún momento parar la cabeza y calmarse un poco cotidianamente. ¿Ayuda eso a dormir mejor? Ayuda, absolutamente ayuda a dormir mejor. Hay estudios, hay series de pacientes controles versus que hacen programas de meditación de 8 semanas de reducción de estrés versus controles, y claramente tanto la calidad del sueño como la latencia mejoran. Y otra cosa interesante... ¿Qué es la latencia? El tiempo en que nos demoramos en quedarnos dormidos. Y al final lo que más les ayuda a los pacientes es su percepción del sueño. Me explico. Tuve una mala noche y tuve una mala noche. Mindfulness nos ayuda a no identificar, no es una mala noche, mi vida, empezar con esta rumiación. Entonces, la manera que nos relacionamos con el sueño también ayuda muchísimo. Es interesante lo de la percepción, porque hemos visto el impacto que tiene la percepción en otros ámbitos, como la soledad. O sea, yo puede que esté súper solo, pero si no me siento solo no es tan grave. Y lo mismo que acabas de decir tú, puede que duerma mal, pero si no siento que duermo mal o no me percibo como alguien que duerme mal, no estoy tan mal. O sea, en el fondo... Lo que crea la realidad como la estamos viendo. Y de hecho, muchos pacientes que hacen estos programas, yo hago estos programas para pacientes insomnes, les digo, no les aseguro que todos van a dormir mucho más, pero sí les aseguro que se van a relacionar mejor con este fenómeno. Cuando llegue la noche no vamos a estar todo el tiempo, voy a dormir mal, en calcular las horas, que es lo que le pasa a los pacientes insomnes. Y también, como decías, las herramientas para el día, no solo para la noche. Muchos creen que meditar es antes de dormir hacer una meditación, y en general la evidencia y la experiencia nos dice que partir incluso el día meditando nos ayuda a dormir mejor. No es una práctica para quedarse dormido, es una práctica para entrenar la atención y pausar. Una serie de mecanismos de alguna manera internos bajan cuando meditamos. Estamos bajo nuestro cortisol, para explicarlo de maneras muy simples. Nuestra fisiología de hiperactividad baja. Le ponemos la pata al freno un poco a esta hiperalerta. Y eso nos ayuda a llegar a la noche más calmos. Hemos visto acá, tuvimos en un capítulo anterior una nota sobre la relación entre el sueño y la capacidad de recordar, la memoria, ¿verdad? Y también el impacto que tienen los trastornos del sueño en otros trastornos del ánimo, en este caso de sensación de bienestar o de malestar, salud mental en general en la población, que es a lo que nos dedicamos en este programa, porque estamos sufriendo mucho. Entonces, ¿ayuda a dormir mejor?
en nuestra capacidad de sentirnos un poco más felices, por ejemplo? Sí, pero ahí hay algo bidireccional. Un paciente que tenga un trastorno de ánimo, uno de los síntomas tiene que ver con no dormir bien. Y por otro lado, no dormir bien afecta al ánimo. Entonces es importante tratar ambas variables. Es bien importante que además de dormir mejor, nos preocupemos del ánimo de los pacientes. Porque a la larga la mayoría de los pacientes insomnes no tratados generan un trastorno de ánimo. Es una asociación bien frecuente. Entonces a tu pregunta, sí, dormir con una mejor calidad y más tiempo permite tener mayor bienestar. Claro, pero no importa cuál es el huevo y cuál es la gallina, Exacto. Las dos cosas son Ambas importantes. están Aquí los vamos a tratar como Exacto. una familia. Exactamente. Oye, y desde el punto de vista del tratamiento del sueño, cuando tú recibes un paciente que te das cuenta que además tiene un trastorno del ánimo, ¿también lo tratas para el ánimo? Exactamente. Es bien importante la evaluación de sueño, mirar los hábitos, las creencias con respecto al sueño. Es como, está bien estandarizado todo lo que hay que evaluar en el paciente y muchas veces está el ánimo y es difícil que un paciente con un hipnótico, con algo ande bien si no tratamos el ánimo. Van totalmente de la mano, como todo, ¿no? La alimentación, nuestro estilo de vida. Entonces muchos pacientes que esperan el fármaco mágico terminan yéndose con tareas de hacer actividad física, pausar durante el día, bajar la cafeína. No podemos esperar que un síntoma se solucione si no involucramos el concepto completo de nuestro bienestar. Van absolutamente de la mano. Ahora, uno cree que los médicos, simplemente por estudiar medicina, son muy profármacos, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, habiendo observado tanto el fenómeno de los problemas de sueño, que se resuelven los problemas de sueño principalmente? ¿Cuál es la proporción de solución que aporta un fármaco en relación a, por ejemplo, lo que estás planteando del estilo de vida? Una de las razones por qué hago programas de mindfulness es porque creo desde la experiencia, estoy firmemente convencida de que tienen un beneficio tanto mayor a largo plazo que los fármacos. Y de a poco la evidencia lo ha demostrado que es así. Y de hecho, específicamente para insomnio, la terapia cognitivo-conductual, que tiene algunos elementos de mindfulness, es lo que más ayuda. Y en simple, ¿qué es esa terapia? Se trata de enseñarle a los pacientes cuando llega la noche a cambiar sus comportamientos y creencias. Por ejemplo, algo tan simple como que nos quedamos a veces en la cama con una rumiación excesiva en la noche, se les enseña a salir de la cama, hacer algo que los relaje, ir entrenándolos de manera no farmacológica para que mejore su sueño. Por ejemplo, cuando tú hablas de rumiación, hablas de lo que nos pasa a todos. Me quedo pegada con una situación del día, ¿verdad? Tengo un problema que no he logrado resolver, puede ser con los hijos, con lo que sea, y no puedo parar de pensar en eso. Cuando identifico que no puedo parar de pensar en eso, lo que tú sugieres es como hacer algo que te distraiga, lo que uno hace con los niños cuando de repente están llorando por algo, están pegados en algo, ¿verdad? Específicamente en el sueño, lo ideal es no relacionar la cama, el dormitorio con un lugar de estrés, que son patrones inconscientes. Después llegamos en la noche a la cama, me voy a dormir, no me voy a dormir. Entonces, si pasa un tiempo prudente en que no nos quedamos dormidos, el consejo está salir de la cama y hacer algo que te relaje. Y desde el mindfulness está observar que esto es solo un pensamiento, es un pensamiento catastrófico, no es una realidad, ser observador de la experiencia. Más que identificarme con esta, no duermo, mañana es un mal día. Entonces, relacionarnos distinto con nuestros pensamientos nos permite desde afuera pausar y a la larga podernos dormir. Excelente punto. Para cerrar, Cata, ¿cómo ves tú hacia dónde debiera ir un poco la mirada de la salud pública en esta materia? Porque es un trastorno con mucha prevalencia en la población y además, como tú dices, en aumento. ¿Qué cosas de la forma en la que estamos enfrentando el problema están mal pensadas, pensando también en los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, lo complejo es que uno de los exámenes que más se pide para muchos trastornos del sueño, que no hablamos ahora, que la apnea del sueño, los pacientes roncadores y esa en pausas respiratorias, es un problema que además se asocia a mucha morbimortalidad. Y el problema en el sistema público es que no tenemos acceso, excepto el Hospital del Tórax, muy puntual en que se puedan hacer estos estudios. Entonces pienso que las principales medidas debiesen ser preventivas. Entender que el estilo de vida en que estamos actualmente nos va a enfermar y en el sueño principalmente es donde lo vamos a notar. Excelente punto. Te quiero agradecer por este encuentro aquí en Sanamente. Gracias por la invitación. Los olores y los gustos son procesos que vivimos inconscientemente, pero que los utilizamos para decidir si algo nos gusta o no nos gusta. ¿Sabían que una molécula tiene la última palabra en este proceso de selección? Obvio que la quieren conocer y se la mostramos en esta cápsula. Es un día más en el cerebro. Una canción suena por 20ª vez en tu cabeza. No te acuerdas dónde dejaste tus zapatos y no sabes si deberías haber dicho gracias igual al repartidor de pizza cuando te dijo que disfrutes. Sin embargo, se prende una alarma.
Al cerebro acaba de ingresar un nuevo recuerdo. Es algo que solo neurotensina puede decidir. Esta pequeña molécula peptídica, más conocida por sus funciones como la absorción intestinal de grasas o la modulación de hormonas reproductivas, en realidad tiene una misión clave en el cerebro, ya que es la que decide si un olor, un sabor o un sonido provocará una sensación agradable o desagradable. Esto cuando por lo general y como mecanismo de supervivencia, el cerebro suele tener un sesgo hacia el miedo. Si bien su rol es impresionante, aún nos queda mucho por conocer de ella. Nos abre el camino para comprender mejor por qué algunos son más propensos a retener las emociones negativas que las positivas, como puede ocurrir con quienes tienen ansiedad, depresión o trastornos de estrés postraumático. Ya sabes, cuando tengas un buen recuerdo, piensa que fue gracias a esta gran aliada. Bueno, en estos tiempos de verano y también estos tiempos de fiestas, en general se espera que todos estemos bien, que estemos contentos. Uno pasa por las redes sociales y es apabullante la sensación de que todo el mundo está muy contento, logró algo muy bueno el año pasado y espera algo mucho mejor y vamos por 2023 y toda esa actitud que está muy bien para quien la siente, pero hay mucha gente que no se siente así. Y eso no hace más que exacerbar la sensación de que nos sentimos solos o tenemos pena o que no pertenecemos a algo que es mucho más grande. Y eso no es cierto. Hay mucha gente que está de la misma manera y es por lo mismo que este tipo de iniciativas como la línea de prevención de suicidio No Estás Solo, No Estás Sola en el Fono 4141 es tan importante. Esta es una línea que está a disposición de parte del Ministerio de Salud. Es un servicio de atención telefónica gratuita que ayuda a contener en el caso en que ustedes se sientan en un intento o en una ideación suicida. Aquí ustedes pueden hablar directamente con un psicólogo, con una psicóloga capacitada que además está conectado con otros servicios como carabineros y servicios de emergencia para poder atender cualquier urgencia. El número es 4141 y es tan importante que este nombre no se les olvide y lo usen como un mantra, porque no estamos solos, no estamos solas. Estamos juntos a veces en la alegría y a veces en la dificultad. Y lo más importante es que no nos olvidemos de eso porque siempre se puede encontrar una mano o una oreja en este caso. Nosotros nos vamos, les damos un abrazo, que comience de la mejor manera este año para ustedes y se encuentren de la mejor manera con ustedes mismos. Las metas son difíciles a veces, pero son posibles y estamos juntos en esto. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.